Hola Leiner, ¿cómo estás? Hola Estela, ¿cómo le ha ido? Muy bien, ¿y a ti? Muy bien, muy bien. Me dicen que está de docente en la Universidad de Cartagena. Sí, ¿y tú Leiner, Yo comisionado? estoy de comisionado en la ¿Y Comisión cuál de es tu Clares. profesión, Leiner? Pues yo estudié Derecho y he sido toda la vida líder social. Bueno, yo soy activista de la Mesa Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar, además de ser docente en la Universidad de Cartagena, y soy historiadora siempre en construcción, porque pienso que es una disciplina que todo el tiempo se construye. Entonces vamos en materia. Qué bien. Por aquí precisamente tenemos varias preguntas. La primera, vamos a escucharla. Mi nombre es Julio Montalvo, soy estudiante de la Universidad de Cartagena, la maestría en Conflicto Social y Construcción de Paz, y mi pregunta tiene que ver con el racismo estructural. Desde la Comisión de la Verdad, ¿cuáles han sido los descubrimientos que han hecho ustedes a partir del conflicto armado en Colombia y la implicación del racismo en este mismo? No, Leiner, creo que esa pregunta es para ti. Sí, me parece una pregunta muy importante porque precisamente nos remonta a nuestra historia de esclavización. Resulta que cuando los negros y las negras llegaron a estos territorios, llegaron en estos barcos y de esa manera tan inhumana, la historia nunca quiso contarle al mundo esa horrorización que sufrieron nuestros pueblos. Y luego la Constitución de 1991 tampoco se preocupó por hacer una afirmación profunda del racismo. Eso llevó a que la sociedad colombiana asumiera el racismo y esas maneras de trato degradante muy terriblemente como en la conciencia humana, y al interior de la institucionalidad colombiana se instauró eso como normal, atropellar a negros o a indígenas porque siempre se les consideró como sujetos que tienen menor derechos, menor valor. Entonces, en el marco del conflicto armado hemos encontrado en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad raíces de comportamiento de ese tipo en los actores armados. Por ejemplo, cuando cogieron y asesinaron, violaban a las mujeres y perseguían incluso el vientre de las madres de las mujeres para matar también el vientre. Pero cuando iban a matar a un negro o un indígena, no le pegaban un tiro en muchos casos, sino que lo picaban con machete y decían es que no vale ni un tiro valía en ese entonces 8.000 pesos. O sea, la vida del ser humano, y en este caso la vida étnica del color de piel distinta, valió menos, incluso tuvo menos valor en el conflicto colombiano, y esos hallazgos los hemos identificado nosotros precisamente aquí en el Caribe. La desproporcionalidad con que se actuó cuando se iba a ocasionar violación de derechos humanos a las personas en términos generales, si era dependiendo la condición étnica, el nivel de sevicia era aún mayor. Entonces, esos son rasgos de comportamiento del racismo que para nosotros fueron muy sorprendentes encontrarlos aquí. Bueno, Leiner, yo también pensaría, al igual que tú, que hay que hacer una historicidad de lo que ha significado el racismo como un sistema múltiple de opresión que atraviesan tres categorías fundamentales como son la raza, la clase y el género, y tú lo has venido documentando desde lo que la Comisión de la Verdad ha venido señalando. Entonces vamos a escuchar otra solicitud. Que tenemos varias preguntas, sí, son 4. Qué bueno que la gente sí no esté conectado y preocupado con estos asuntos del racismo y preocupado por dónde va la comisión. Así es. Tenemos una segunda pregunta de nuestros jóvenes cartageneros. Escuchamos pues la primera, todos son jóvenes de aquí de nuestra ciudad, entonces vamos a escuchar ahorita la segunda. Hola, mi nombre es Cristina Bendaño, soy licenciada en Lengua Castellana y Humanidades, y mi pregunta es la siguiente. Yo quisiera saber para ustedes qué es el enfoque étnico de género. Desde el feminismo decolonial lo entiendo, es la teoría en la que me paro para comprender el mundo en términos de desigualdad de género, pero también cómo las desigualdades de género
tienen que ver también con esa matriz de la colonialidad del poder, porque entendemos que el racismo no solamente ejerce opresión en términos de clase y racial, sino también genera ciertos cuerpos que no hacen parte de lo heteronormativo y que tienen que ver con ese régimen también patriarcalista. Y tú hablabas en la pregunta anterior de cómo actuó el conflicto armado de manera desproporcionada sobre el cuerpo de las mujeres, sobre su matriz, sobre las violencias sexuales que se ejercieron sobre muchas mujeres en el marco del conflicto armado a lo largo de las regiones donde mayor presencia de población afrodescendiente indígena hay, y todavía esas violencias siguen ocurriendo porque no estamos hablando del pasado. Si bien es cierto, estamos en un proceso de paz, en medio de ese proceso de paz no hay garantías todavía para las mujeres en medio del territorio, y siempre esas violencias se infringen con mayor vehemencia sobre los cuerpos de ellas y sobre sus subjetividades, de tal manera que no solamente es sobre las mujeres, sino aquellos cuerpos feminizados, es decir, aquellas que se asumen como lesbianas y sobre las cuales actuó los grupos tanto al margen de la ley como los grupos paramilitares. Se ensañaron con sus cuerpos pretendiendo corregirlos. Entonces, precisamente ahí hay una pregunta fundamental para entender cómo el racismo, desde la colonialidad del poder, actúa en una imbricación de esa triple opresión de clase, raza y género, y que debemos entender a la hora también de pensar interseccionalmente el capítulo étnico, porque si bien se denomina así en la Comisión de la Verdad, a partir de la documentación que se ha venido levantando, de los informes que se han venido levantando, hay una perspectiva interseccional para entender que sobre los pueblos negros se infringieron esta triple opresión, la de raza, la de clase, como también la de género, y que es importante pues pensarlo en esa perspectiva. Tú lo has dicho, me parece muy importante hablar de la diferenciación en el marco del conflicto armado. Si nos vamos a la historia, este es un país que nos ha calificado todo desde el hombre, desde el macho. Incluso la misma educación que hemos recibido ha estado muy obligada desde allí, desde la posición del hombre. Entonces, para mí hablar también del enfoque diferencial de género implica necesariamente que hablar de esas maneras distintas a esa forma masculina que siempre se nos ha educado. Y yo recuerdo mucho en estos temas del conflicto, la importancia de hablar del enfoque de género en cuanto a la dimensión que han sufrido de manera desproporcionada las mujeres. Todos hemos sufrido el conflicto armado, pero para mí como comisionado y como responsable de documentar las violencias, en estos casos a los pueblos negros, indígenas, en estos casos a los pueblos afrocolombianos, raizales y palenqueros, créeme que ha sido tremendamente doloroso ver cómo la violencia se ensanchó de manera particular ante la mujer negra. Y eso me parece importantísimo dejarlo descrito en el informe, y cuando yo lo pongo de esa manera creo que ahí estamos intentando abordar el enfoque diferencial de género. Así es. Bueno, tenemos una tercera pregunta. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Dina Luz Alemán Chico, soy estudiante séptimo semestre de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena. Y mi pregunta es, ¿cómo nos reconoce y qué nos garantiza la Comisión de la Verdad a nosotras las mujeres afro en estos espacios de debate y política? Bueno, yo creo que es una pregunta que viene muy directa hacia la comisión y le agradezco mucho porque me da la oportunidad de hablar de lo que estamos intentando trabajar. Pues nosotros en la comisión primero definimos que vamos a presentar un informe que tiene 11 capítulos, 11 sesiones. Dentro de esas 11 sesiones hay un capítulo especial que habla de lo que le aconteció a los pueblos étnicos.
Y allí sin duda tendremos que dedicar muchas páginas a la reflexión de lo que le aconteció a las mujeres de manera especial, pero también tendremos que hablar de lo que le ocurrió a los niños como sujetos especial de protección, pero tendremos que hablar seguramente muy contundentemente, y es algo que nos hemos encontrado, sobre las violencias sobre hombres. Incluso en el marco del conflicto armado estamos hablando de violaciones a hombres también. Entonces ahí en ese capítulo que tenemos esa interseccionalidad en ese sentido. Pero además de eso, la comisión ha decidido que va a dedicar un capítulo especial para abordar la problemática en mayor profundidad de lo que le aconteció a las mujeres y a las personas LGBTI. Y estoy de acuerdo contigo, Leiner, porque precisamente en algunas preguntas que me hicieron a mí en el ejercicio de trabajo de campo de la Comisión de la Verdad, siendo docente de la Universidad de Cartagena, pero antiguamente estudiante, militante del movimiento estudiantil, era importante también saber cómo eso nos atraviesa nuestros propios cuerpos como sujetas. Y precisamente la pregunta de Dina, que es estudiante mía de trabajo social, entre otras cosas, la pregunta de Dina nos interpela de manera muy fuerte, porque precisamente esperamos que estas violencias no vuelvan a ocurrir. Y violencias que sobre todo se ejercieron de manera aberrante desde las sexualidades no solamente de las mujeres, sino de cuerpos feminizados, que es importante también entenderlo desde esa perspectiva. Yo creo que hay una alta expectativa de las mujeres y de las organizaciones de base a la cual yo pertenezco, la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar, y las 21 organizaciones de base que también vienen levantando informes, ¿sí?, alrededor de las violencias ocurridas en los Montes de María y en toda la región del Caribe colombiano. Por supuesto, yo como comisionado lo único que podría decir, después de conocer las desgracias a los cuerpos feminizados en Colombia, no me queda otra pedirles perdón. Realmente es tremendamente grave. El país nunca dimensionará la profundidad del daño que se le hizo a la mujer, y yo creo que eso tuvo una intencionalidad profunda en querer desbaratar la casa, que yo llamo, porque la mujer en nuestra manera de identificar y relacionarnos con el territorio cumple un rol muy importante, yo lo llamo el Guayacán. Y claro, desbaratar, hacerle daño a ese componente era precisamente posibilitar el ablandamiento para que el resto de la casa se cayera. Y esa fue la lógica en que actuaron los guerreros en el marco del conflicto armado colombiano, y de verdad que pedir perdón realmente se queda pequeño. Yo creo que la sociedad tenemos una responsabilidad muy grande con lo que le inclusive cuestionable el concepto de reparación allí cuando se trata de agresiones sexuales que atraviesan también la espiritualidad de nosotras como mujeres, porque el primer territorio, cuando hablamos de territorio, no solamente es la cartografía espacializada, sino que también tiene que ver con el cuerpo y la subjetividad como territorio, que es lo que también estamos disputando en términos de reconocer el daño y las afectaciones, aunque sabemos que eso no se puede reparar. Totalmente. Entonces, incluso mientras consiguen la otra pregunta, ahí lo más triste de estas escenas es que aún no se pueden ni hablar, porque la cultura también a veces termina siendo otro modelo de revictimización, y se mezcla con el machismo étnico negro, el machismo indígena, el machismo mestizo, y aún eso complejiza más las posibilidades no solamente de denuncia, sino también que se puedan tomar acciones contundentes de cara a reparar el daño que tanto han sufrido. Eso me duele mucho. O sea, lo que quiero decir es que es doloroso ya la actuación de los guerreros, pero es aún muy doloroso que tengamos estos obstáculos desde la cultura que imposibilitan y hacen más fuerte el sufrimiento de este sector humano de manera muy grave. Precisamente eso tiene que ver con el continuum de violencia histórica del que hablábamos, que viene pues de esa matriz de la colonialidad patriarcal, que de alguna forma se cree dueña de nuestros cuerpos y de nuestras subjetividades, y eso podemos tenerlo inclusive habitando en nuestra propia casa, que es lo que tú te acabas de referir en este momento. Entonces vamos a la
última pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Cassiani Brown. Estamos en la Universidad de Cartagena, sede San Agustín, y mi pregunta va dirigida a la profesora Estela Simanca. En realidad, nosotros tenemos un serio problema estructural desde la base turística. Cartagena ha sufrido muchos embates de desplazamientos forzados y de construcciones dentro de parques nacionales naturales, como es el caso del Royal de Camerón. ¿Qué posibilidades hay para que todas estas poblaciones no sufran más este flagelo y realmente se lleguen a unas garantías de no repetición que vea Colombia un ejemplo a seguir y también pues que vea todo el mundo un ejemplo a seguir de las formas como se deben mejorar los asuntos, porque hoy día estas poblaciones están a la merced de empresarios, de monopolios, y el Estado casi que no llega, el Estado no hace nada? Bueno, esta pregunta que me hace directamente Cassiani a mí, si te diste cuenta, Leiner, tiene que ver precisamente con una de las capacidades de agencia que nosotras como mujeres hemos tenido aquí en el Caribe colombiano, y particularmente la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar, a la que pertenezco. Una de las presiones más fuertes que nosotros venimos haciendo es por el tema del despojo territorial. Recientemente acaba de salir una ley, que es la Ley 2038, que viene precisamente a facilitar el despojo territorial. Y esta pregunta que él hace aquí tiene que ver con el modelo de desarrollo que se instaló en la ciudad desde la primera mitad del siglo XX y cuyos antecedentes están documentados históricamente desde finales del siglo XIX, en lo que llaman algunos investigadores desde la sociología, la antropología y la historia, el paraíso de destierro del que se ha hecho Cartagena, y que está articulada precisamente con este modelo de desarrollo turistificador que despoja territorialmente a las comunidades centrales, que él aquí acaba de documentar el caso de Barú, pero también está ocurriendo en La Boquilla, en todos los territorios de la zona norte, donde los pueblos que vivían de la pesca y estaban articulados a ese ecosistema alrededor de las ciénegas, alrededor del mar. Ahorita hay un discurso que también busca facilitar el despojo cuando los ponen en contradicción con sus cuerpos de agua, y cuando declaran esos territorios como de baja mar, pero luego de que son despojados encuentra uno que se los venden a privados. Entonces creo que esto solamente puede frenarse bajo varias acciones. Lo primero, levantar una documentación de memoria histórica que haga visible el tema del despojo territorial en Cartagena y cómo ha venido operando por unos planes de ordenamiento territorial en los que la ciudad y en las que el Estado colombiano también tiene responsabilidad. Y esto tiene que ver precisamente con el racismo estructural, y que deviene también del propio Estado, que facilita las condiciones para el despojo. Eso en primera instancia, y creo que ahí los académicos desde las investigaciones tenemos una responsabilidad en documentar desde la memoria histórica lo que ha sido la naturaleza de este despojo territorial en términos del ordenamiento territorial de la ciudad. Lo segundo es la presión desde las movilizaciones sociales. Yo no creo que uno pueda esperar de una política pública que el ordenamiento territorial falle a favor de las comunidades, porque precisamente la ley 2038 viene por el despojo de toda la población que está asentada en el Cerro de la Popa. Entonces, si estamos viendo que la política pública, antes que facilitar un ordenamiento territorial que garantice la presencia de las comunidades negras en el escenario urbano, las está expulsando por el desarrollo turistificador, entonces eso implica una acción más decisiva desde lo organizativo y desde las movilizaciones sociales. Si me permite, yo quisiera ser abogado del diablo y echarle una ñapita a eso ahí, solamente como un comentario quizás un poco como un loco quizás, y es que nosotros percibimos un entramado en el desarrollo del conflicto armado y un entramado en cuanto a la dimensión de los responsables que dispararon, lo que yo llamo los autores materiales de la guerra,
entonces ahí están los distintos grupos armados. Pero a mí me da la sensación y tengo casi plena certeza de que detrás de esos armados que dispararon están una serie de intereses. Entonces, el despojo no se da únicamente en la ruralidad, también se da en la urbanidad, en las ciudades, y Cartagena de manera particular es un ejemplo muy importante de eso. Entonces, sin duda, nosotros tendremos que hacer una conexión de ese despojo rural a ese despojo urbano y poderlo mostrar como una gran explicación en cuanto a los intereses. Y concretamente, esto es evidente. El desarrollo turístico es uno de los factores que permite y agudiza la violencia. Entonces, nosotros como Comisión de la Verdad, sin duda, y en el capítulo étnico nos vamos a parar y a pronunciar también sobre ese despojo, no únicamente rural, sino ese despojo por el interés del desarrollo industrial. Y tenemos nuestra última pregunta. Oh. Sí. Mi nombre es Daniela San Juan, soy feminista, lesbiana, antirracista del Caribe. Y mi pregunta está relacionada en cómo en el informe final se incluirán los procesos de resistencia de mujeres de comunidades étnicas que fueron desplazadas de lo rural a lo urbano. Muchas gracias. Importante esa pregunta y tiene que ver, como te lo dije, con los procesos comunitarios de base y organizativos de mujeres que son muy fuertes aquí en Cartagena. Sin y el duda, departamento de Bolívar. Sin duda es muy importante. Nosotros estamos trabajando dentro de la dimensión del capítulo, dejar una explicación también, porque lo que yo llamo estas graves violaciones de derechos humanos que sufrió el país no pudo haberse aguantado si no hubieran movilización humana, movilización social, y ahí hay muchas expresiones, desde las mujeres como símbolo del Guayacán, insisto, que ha sido unos modelos de resistencia que van desde el bordado, desde el canto, desde el alabado, también desde el peinado. Y eso se remonta incluso hasta la historia de esclavización. Las mujeres fueron las que nos ayudaron incluso con sus peinados a mostrar el camino, pero también desde los tumbados a guardar las semillas para luego cultivar la tierra y poder hacer vida en unos lugares tremendamente inhóspitos y que eran considerados incluso con menos posibilidad de sobrevivir. Y gracias a esa valentía, a esas maneras creativas, pudimos sobrevivir, y en el conflicto no fue distinto. Las mujeres desarrollaron una variedad de modelos de resistencia, pero también las personas LGBTI, pero también los jóvenes, pero también los niños, pero también los ancianos desde el conocimiento ancestral, ¿cierto? Entonces la cultura nuestra ha sido un referente, y yo lo llamo como una vacuna contra esa violencia y estartarazo. Y llama la atención mucho de que nuestras comunidades ante la violencia nunca responden con violencia, sino que siempre están encontrando una manera para resolver la diferencia. ¿Cómo le contamos eso al país? Por supuesto que vamos a tener dentro del capítulo un apartado especial para hablar de las resistencias, y para hablar incluso de las resistencias sobre los modelos de desarrollo, y para hablar sobre las resistencias también sobre esa imposición. O sea, tenemos una gran apuesta, y yo solamente quería finalizar diciéndote, hombre, muchas gracias a estos estudiantes. Me alegra mucho que tengas ese contacto allí en la Universidad de Cartagena con ellos, y que ojalá podamos seguir interlocutando en este trabajo, y también como líder social. No, es importante resaltar, Leiner, que son estudiantes que vienen trabajando en procesos organizativos y que se interpelan lo académico también desde el territorio. Y creo que hay un empoderamiento clave ahí para que tú entiendas que desde el movimiento estudiantil, pero también desde las organizaciones de base que integran estos estudiantes, hay una honda preocupación y una gran expectativa con la Comisión de la Verdad, con los informes que se han levantado. Tienen una confianza en lo que se puede esperar en términos de reparación y de reconocimiento también de la resistencia que entra pues a apoyar todo lo que
lo que viene haciendo la Comisión de la Verdad. Ojalá cuando termine el informe podamos tener una charla ya con los estudiantes en la sí, universidad. claro que sí. Sería bellísimo para mí. Por supuesto, por supuesto. Claro que sí, Ley. Es más que yo quería conocerte. Sí. Viste que fluyó tanto porque hay una buena energía entre los dos también. Eso, hay una conexión. Cuando uno dice ya. Cuando estamos hablando de lo que nos duele, de lo que nos atraviesa. Todo eso.